de hecho hoy temprano lo charlábamos, es si esta tendencia se va a mantener o no. ¿Qué creen los economistas que puede llegar a suceder? Le trasladamos la consulta a María Castiglioni, que por supuesto es economista. María, buen sábado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien. ¿Puede sostenerse esta tendencia a la baja en la inflación? Bueno, mira, cuando uno quiere preguntarse esto, lo que tenemos que ver es qué está haciendo el gobierno para lograr el resultado que hasta ahora hemos visto, ¿no? De Mm, desaceleración de la inflación, ¿no? Y en realidad la respuesta es, el gobierno está atacando las causas de la inflación y esto es algo novedoso, porque la verdad es que cuando veíamos, sobre todo en el kirchnerismo, cuando la inflación empezó a acelerarse ya en el periodo de Néstor Kirchner, mm, lo que empezaron a hacer fue primero intervenir el índice, es decir, Hmm. no reflejar la realidad, que la verdad que el INDEC lo que marca es el termómetro de cómo viene la situación, una de ellas es los precios, y luego atacar las consecuencias, programas de precios, congelamientos, congelamiento de tarifas, ¿no? Recordemos que durante mucho tiempo eso fue una política del kirchnerismo que genera pan para hoy, hambre, mucho hambre para mañana, ¿no? mm. Porque implica problemas para la provisión de energía y también la necesidad que de un día para el otro las tarifas tengan que corregirse fuertemente. Eso lo volvió a hacer Alberto Fernández, ¿no? Con lo cual, estamos viendo que el problema de la inflación se está atacando de raíz, y esto es Sí, algo muy relevante para ver el futuro, ¿no? sí. El primero y principal es el equilibrio fiscal, que ayer se conoció el dato también, ¿no? De el resultado fiscal del mes de julio, Mm, que tuvo superávit antes del pago de intereses bastante fuerte y luego un déficit después del pago de intereses acotado, pero que en lo que va del año significa que todavía el gobierno tiene un superávit de 0,4 del PBI después del pago de intereses. ¿Esto qué significa para la inflación? Que el gobierno no tiene que pedirle al Banco Central pesos para financiar su gasto. Y esto es fundamental porque la inflación en definitiva es la consecuencia de la emisión monetaria permanente que hemos tenido, de más pesos que la gente no necesitaba, no quería, y por lo tanto se terminó generando un aumento de todos los precios de la economía. Y la otra es saneamiento de los pesos que venían acumulados, guardados de emisiones pasadas en el Banco Central. Entonces, esos dos temas se atacaron de raíz. En mm. lo que hace a los stocks o los pesos viejos, está todavía terminándose, pero yo te diría está muy avanzado. Y eso ayudó no solo a ver este resultado que tuvimos, sino además a que las expectativas, que la gente empiece a creer que la inflación efectivamente va a seguir bajando. Entonces, la Ok. pregunta que en general ahora nos estamos haciendo es a qué ritmo va a ser este Ujú. proceso en los próximos meses, ¿no? Donde todavía quedan algunas tarifas por corregir, Mm, donde algunos precios ajustan con inflaciones de 2 o 3 meses para atrás, que eran más altas, entonces eso hace que algunos rubros del índice de precios al consumidor aumenten más que esa meta que uno o que el gobierno está aspirando, pero que en el conjunto están arrojando números que van siendo menores mes a mes, ¿no? María José Costa te saluda, buen día. Tema poder Buen adquisitivo, día. porque mucha gente te dice, ok, no está subiendo tanto la inflación, pero aún así a mí el sueldo no me acompaña. ¿Cómo viene el tema poder adquisitivo en esta administración, en estos 9 meses que ya pasaron? Bueno, es una buena pregunta porque en estas situaciones, sí, cuando uno mira el conjunto, hay una cantidad de situaciones muy dispares en la economía, ¿no? Lo que estamos viendo obviamente es que en los últimos meses del año pasado, con una inflación aceleradísima, y los primeros meses de este año, los salarios quedaron muy atrás de la inflación, Ujú. en promedio en toda la economía, las formales, las del sector público, las del sector privado, y ni hablar todos aquellos que tenían changas o eran autónomos, Mm. y lo mismo pasó con las jubilaciones. Recordemos que la fórmula jubilatoria que había antes era muy demorada, ajustaba por salarios que fueron perdiendo contra la inflación, ajustaba cada 3 meses, y eso hizo que las jubilaciones perdieran sistemáticamente su capacidad de compra y abruptamente en el último trimestre del año pasado y los 2 primeros meses de este año. A partir, te diría, en el caso de las jubilaciones de marzo, febrero, marzo, perdón, marzo-abril, con el DNU después y el ajuste mensual, y los salarios en promedio en general a partir del mes de abril empezaron mensualmente a ir recuperando lentamente. Los Mm. datos de salarios que se conocieron del mes de junio, hace un mes menos que la inflación, estuvieron arriba también, arriba del 6% en promedio, ya que le ganaron a la inflación. Esto es un promedio. Hay algunas personas, Claro. algunos sectores que tal vez en algún mes
su ingreso aumentó menos que la inflación, pero en general está habiendo reapertura de paritarias que están compensando. Ahora, cuando comparamos los salarios respecto del año pasado, están atrasados, porque la situación venía ya siendo complicada y eso habitualmente pasa cuando hay una situación de crisis. Lo importante es que ahora empecemos a ver qué pasa con los salarios y qué pasa con las jubilaciones en relación a la inflación y que empiecen gradualmente seguir recomponiéndose, ¿no? O sea, que la gente pueda sentir que aunque está mal, empiece a mejorar su capacidad de compra. En principio esto debería ocurrir, no es algo lineal, tampoco la recuperación de la actividad está siendo lineal, pero sí estamos viendo que ya, salvo la industria, que es la que costó más, ¿no? Que en junio vimos números mensuales negativos, alguna recuperación mes anterior, otros rubros de la economía están creciendo fuerte, otros están empezando a recuperar, y en el mes de julio los primeros indicadores que estamos viendo de actividad son bastante positivos a nivel mensual, vuelvo a repetir. Claro. Y eso obviamente ayuda. Si no empieza a recuperar la actividad, un rubro muy sensible es la construcción, que cayó muchísimo. Bueno, es imposible que los salarios puedan recuperar porque ese sector no solo no estaba recuperando, sino que caía y perdía empleo. Hoy estamos empezando a ver una recuperación ya de 4 meses seguidos, con datos, como te decía, el nivel todavía bajo, pero mejorando. Y bueno, esto permite ver o esperar que si esto sigue así, vaya habiendo una recuperación gradual en los próximos meses. Y si la situación del panorama macroeconómico se consolida, empieza a haber más credibilidad sumado a la expectativa que puede haber tanto del blanqueo, que son dólares que la gente sacó del circuito, y que la idea es que los mueva en la economía. Esto va a ayudar a la actividad económica, y lo mismo el rigio, o sea, cuántas inversiones, no sabemos cuántas, qué ritmo empiezan a entrar las inversiones en este régimen. Bueno, todo eso nos va a permitir ver el ritmo de salida de este proceso y cuán robusto va a ser. En general, la mayoría de los economistas, el Fondo Monetario también está esperando que esa tendencia se acelere el año que viene, pero bueno, falta mucho para ese momento todavía. Hay que seguir, mirá, así te lo hago, mirá. Hay que seguir cruzando los dedos para que todas esas variables se sigan cruzando y que estemos un poco mejor cada día. María, muchísimas gracias, buen fin de semana. Gracias. Igualmente. Que estén bien. Rapidísimo, más que volando a la pausa, al regreso, ¿cómo hacés las galletitas de miel y lavanda? Una de las recetas que figuran en Foodit. Nos lo cuenta Carla, ya venimos.